Ok, vamos a comenzar entonces. Interacciones intermoleculares. Estábamos viendo... Súper. Bien. Estábamos viendo entonces pi stacking. Pi stacking. Y teníamos estas interacciones en el ADN de la monohebra del ADN y cómo en la monohebra una base interactuaba con la otra. Ahora, las biomoléculas es necesario que las conozcan porque hay varios fármacos que vamos a ver que actúan en el material genético o en enzimas, etc. Y en el caso del material genético pasa algo bien particular. A ver, primero, ¿recuerdan los nombres? ¿Cuál es púrica, cuál es pirimidínica? Hoy lo vemos la semana pasada. Memoria de corto plazo. El de arriba, el ciclo de arriba, es un ciclo de tipo base pirimidínica. Es una pirimidina. Y el de abajo es una purina. Entonces tenemos que entre ellos los ciclos están estableciendo una interacción de tipo pi stacking. Ya eso ya lo habíamos dicho. Teníamos una interacción de tipo pi stacking. Por tanto, una estrategia para crear un fármaco antitumoral, ¿cuál va a ser? Si tenemos que estas dos bases tienen que estar así y se forma este apilamiento entre las bases, ¿qué pasa si hacemos una molécula lo suficientemente plana que pueda insertarse, deslizarse por entre medio de las bases y perturbar estas interacciones? Esos son los agentes intercalantes. Exacto, muy bien. Podríamos entonces crear una molécula que se inserte entre medio de las bases. Entonces, eso sería una molécula anticáncer. Profe, ¿y cómo funciona la selectividad? Porque, ¿cómo es que eso ataca al tumor y las células? Ataca igual a las células sanas. Pero ¿dónde está la diferencia? Que una molécula anticáncer va a ser más tóxica, o debería serlo, en la célula tumoral, porque la célula tumoral se está replicando más rápido. Y estructuralmente, para que esto funcione, tiene que haber un mínimo de superficie molecular. Para que un buen agente intercalante cumpla su misión, tiene que tener una superficie planar lo suficientemente extensa que le permita hacer buenas interacciones de pi stacking y otras más. Si la molécula es muy chiquitita, un puro anillo de benceno no va a funcionar. Bien, eso es para ir de a poco entregando los conceptos de farmacóforo. Acá tenemos otro ejemplo que ya no tiene relación con material genético. Es algo totalmente nuevo. ¿Y qué me pueden decir ustedes de esto? Bueno, este tipo de estructuras, así, formada por átomos de carbono, esto es creo que estaba el nombre en el apunte, esto es un fulereno. Es un fulereno. Es una molécula formada solamente por carbonos. Es una estructura ciclada y con enlaces dobles, o sea, aquí tenemos esta representación que parece que fuera un balón, una esfera, pero son anillos que están interconectados. Y tenemos otra molécula que se adhiere, está la estructura acá, también formada por anillos aromáticos, que se adhiere de manera perfecta y el acoplamiento es solamente por interacciones de tipo pi stacking. ¿Para qué podría servir algo así? Bueno, podría servir, la aplicación de esto, ¿cuál es? La aplicación de esto es para exacto, para transporte de drogas, ¿okay? Podríamos con nanotecnología de este tipo transponer un fármaco que sea doce, que tenga buenas interacciones y serviría para llegar de manera más selectiva, por ejemplo, a un tumor. Entonces se ocupa hoy día este tipo de interacciones para adherir una superficie a la otra. Y ahora dice acá, otras interacciones. Le siguen en importancia otras interacciones, ya no es pi stacking, las interacciones iónicas, de formación de puente salino, por ejemplo, a menudo reforzadas por puente de hidrógeno.
Y en esta imagen tenemos una interacción doble que se está dando entre un residuo aniónico y un residuo catiónico. Supongamos que el carboxilato proveniese de un residuo aminoacídico. ¿Cuáles eran los dos aminoácidos que tenían residuo aminoacídico de tipo ácido? El ácido glutámico y el Perfecto. aspartico. Ya, muy bien. Entonces podría ser si es que proviene de aminoácidos, glutamato y aspartato. Si este proveniese del aminoácido, del amonio, ¿qué aminoácido sería? Y aquí solo hay una alternativa para que sea del residuo. Perfecto. Sí, lisina. Sería de lisina. Ahora, obviamente, en la realidad va a ocurrir que un fragmento es del fármaco y el otro es de la proteína. Ya, entonces, pregunta, ¿qué está pasando acá? La interacción iónica entre estos dos fragmentos es a mayor o menor distancia que la interacción de puente de hidrógeno. Porque aquí hay dos cosas. Por una parte hay puente de hidrógeno y por otra parte hay interacción iónica. ¿Perdón? Menor, mayor, tan ya. A ver. O sea, hasta el puente y además se ve reforzado por la atracción de carga. Ahora yo que mayor más. No, pero miren, pero a ver, un segundo, antes que se adelanten. El puente de hidrógeno, por lo general, ya dado que aquí está esto súper cerca, es 2 angstrom y medio. Aquí yo creo que estamos más cercanos de los 2 angstrom, dado que esto encaja perfectamente bien. El puente de hidrógeno se mide desde el núcleo del oxígeno hasta el protón. En cambio, la interacción iónica se mide desde el núcleo del oxígeno al nitrógeno. Entonces, ¿dónde hay más distancia? En la interacción iónica. La interacción iónica, en este caso, ocurre también con el otro oxígeno y el nitrógeno. Entonces, la distancia de la interacción iónica es mayor que la distancia del puente de hidrógeno. Eso es relevante a la hora de hacer diseño de fármaco porque uno puede jugar con las distancias cuando uno ve el receptor. Pregunta, ¿cuáles eran los otros aminoácidos básicos? No tienen este grupo funcional libre como una lisina, pero ¿cuáles eran los otros básicos? Para que se vayan acordando de los aminoácidos básicos. ¿Cuáles eran los otros aminoácidos básicos? La arginina no era, ¿verdad? La que tenía el ciclo. Muy bien, entonces tendríamos arginina. Ya, pero la arginina no era la que tenía el ciclo. Ya tenía un grupo guanidino. ¿Ya? ¿Y el otro era? Nos falta uno, el que tenía el ciclo. La prolina, ¿no? Prolina, pirrolidina o histidina. Histidina. Sí, era la histidina. Ya, ese era el otro básico. Sí, porque la prolina formaba el ciclo, pero consigo misma. Claro. Con el otro mismo. Y por lo tanto el residuo en realidad es hidrofóbico. Entonces tenemos que eran arginina, histidina, lisina, para que de a poco vayan, por difusión pasiva vaya quedando eso. Ya con refuerzo intermitente vamos a tratar que se aprendan los residuos de los aminoácidos. Es muy importante. ¿Cuál de todos esos puede estar neutro o cargado según las condiciones del medio a pH 7? La lisina. Pero, ¿la lisina? A ver. Acá, neutro cargado. Claro, porque ¿qué es lo que pasa aquí? La pieza aromática tenía un. Sí, el PKA7 está acá. Sí, en la histidina. Por tanto, histidina puede estar positiva o neutra y eso hace que sea tan relevante en sitios catalíticos de enzimas. Muy bien. Aquí al lado solamente había otra imagen que mostraba una interacción, como podemos ver acá, de puente de hidrógeno entre el carbonilo de una proteína y, por supuesto, ¿no es cierto?, un grupo, en este caso, ¿no es cierto?, positivo de, por ejemplo, un fármaco, ¿ok? F de un fármaco. Y vamos a tener que la interacción de puente de hidrógeno puede ocurrir, pero también la interacción entre la carga y el oxígeno sería lo que llamamos una interacción del tipo ion-dipolo. Okay, ion positivo, dipolo el oxígeno. Entonces también tendríamos una doble interacción, pero esto no es un puente salino, así que cuidado con eso. Bien.
Bien, dice acá otras interacciones. Otras interacciones. Y se menciona acá la interacción de tipo pi-catión. Entonces esta que estamos viendo acá es la interacción pi-catión. Ejemplo, un residuo aromático. Imaginemos que este es parte de la proteína. Si es parte de la proteína, quiero que me nombren cuáles son los residuos de aminoácidos que tienen benceno. Fenilalanina. Ya, fenilalanina, muy bien. ¿Cuál más? Hay uno que tiene un fenol. Ya, perfecto. tirosina. La tirosina, muy bien. Ya, ¿cuál más? Otro que tenga benceno en la estructura, no necesariamente el benceno libre, puede estar fusionado a algo. Nos quedaría uno ahí aromático todavía. Ok, esos dos son súper importantes: fenilalanina, tirosina, y falta un tercero. El que vimos anteriormente, el de la... Lo que pasa es que la histidina es un anillo de 5, no de 6. ¿Ya? Ah, Yo digo derivados de benceno. ¿Ok? Muy bien, el triptófano. ¿Ya? Siempre se me... Tal cual. Ya, perfecto. Entonces ahí tenemos residuos que tienen un anillo aromático de benceno, y lo que está ocurriendo es una atracción entre la nube P del benceno y el átomo de nitrógeno positivo. La atracción no es con los protones, sino con el nitrógeno. Esa es la interacción fuerte acá, a una distancia que puede llegar hasta cerca de los 4 angstrom. Estas interacciones son a gran distancia y son más débiles que las interacciones de puente de hidrógeno. Y ahí la pregunta, ya, ¿qué pasaría con una interacción pi-anión? Porque entra la nube electrónica de... Muy bien. Entonces vamos a decir que una interacción de tipo anión pi sería en realidad una interacción repulsiva. Pero catión pi atractiva. Así que no existe una interacción anión-anión que sea atractiva. Bien, todo esto va a servir entonces para el diseño de fármacos, porque una de las partes de este curso, uno de los objetivos, es que sean capaces de diseñar fármacos con herramientas cualitativas. O sea, sin necesidad siquiera de recurrir a grandes avances tecnológicos que los vamos a ocupar, ustedes van a poder diseñar. Muy bien. Y finalmente, la última interacción que nos faltaba por ver, el puente de halógeno. El puente de halógeno. Y vamos a hacer un pequeño recorrido. Esta interacción es muy interesante. Es una interacción que a veces se pasa por alto en el diseño de fármacos, dado que por lo general los halógenos, cuando uno piensa en ellos, solo piensa en el aporte físico-químico que le hacen a la molécula. Y aquí yo les voy a hacer una pregunta. En general, cuando usted tiene flúor, cloro, bromo y yodo, en general, bueno, me falta el yodo ahí. En general, flúor, cloro, bromo y yodo, ¿qué aporte le hacen a la molécula? ¿Lipofilia o hidrofilia? Lipofilia. Perfecto. Entonces, en general, ellos incrementan el log P de la molécula. Un incremento de la lipofilia. ¿Okay? Entonces, en esos términos, uno piensa en halógenos, moléculas que hacen que sea más lipofílico. Ya, ok, pero acá dice que hace un siglo y medio se describió la formación de un complejo entre yodo y amoníaco, o sea, esto. Yodo molecular interactuando favorablemente con amoníaco. Recuerden que el amoníaco tiene una geometría. ¿De qué tipo es la geometría del amoníaco? Y es tetraedro. Ya, electrónicamente sí, es un tetraedro y molecularmente es piramidal. Entonces, una interacción frontal fuerte. Tenemos ahí, y bueno, el yodo, ¿no es cierto?, molecular tendría 2, 4, 6, 8, 10, 2 electrones en la capa de valencia ahí de no enlace. Entonces la pregunta que surge es cómo se formaba un complejo, o sea, esto era favorable, era atractivo, entre una molécula llena de electrones y un nitrógeno con electrones.
También, al tiro, aquí nótese, dice cloro y bromo con aminas, así que es exactamente el mismo principio. ¿Sí? Ya resolvimos. Ok, claro, aquí también ya cloro y bromo con aminas es lo mismo, solamente que un protón se reemplaza por un R. En el año 62, Hassel publicó un trabajo en que describió en fase sólida lo que se denomina por primera vez en ese año como el puente de halógeno molecular, recién en 1962, que es más o menos la fecha en que se comienza a hablar por primera vez o se inventa lo que se llama los estudios Quasar. Así que en paralelo más o menos a esa fecha estaba pasando el tema del Quasar, que también vamos a ver a continuación. Bien, dice, Hassel obtuvo el premio Nobel de Química por sus contribuciones al concepto de conformación y su aplicación en química. Sin embargo, su conferencia fue sobre puentes de halógeno. Muchas veces pasa eso, que las personas descubren algo pero no ganan el premio Nobel por lo que descubrieron. Como Einstein, que ganó el premio Nobel ¿por qué ganó el premio Nobel? No fue por la relatividad. ¿Se acuerdan? Fue por el efecto fotoeléctrico. Y la relatividad vino después o en paralelo a eso, pero el premio Nobel fue por el efecto fotoeléctrico, porque un premio Nobel tiene que ser de algo empíricamente demostrable, no de una especulación teórica, a pesar de que después se demostró igual la teoría experimentalmente varios años después. Dice, en 1979 se observó en la colección de estructuras cristalinas orgánicas Cambridge Crystallographic Data Center que el ángulo de interacción carbono-yodo-oxígeno es cercano a 180 y algunas distancias suelen ser más cortas que la suma de los rayos de Van der Waals. A ver, vamos para allá. Cuando acá dice suma de los rayos de Van der Waals es cuando uno tiene un átomo A, un átomo B, un átomo A y un átomo B aquí al lado. Si son tangenciales el átomo A con el átomo B, la suma de los rayos de Van der Waals siempre mide desde el núcleo, desde el centro. Esa sería la distancia. Y esta distancia sería igual a el radio de A más el radio de B. Y si acá se está diciendo que la interacción yodo-oxígeno es más corto que el radio de A y el radio de B, ¿qué significa? Que se están solapando y por tanto que hay una interacción atractiva fuerte. Y tenemos entonces que cuando hay carbono, yodo, oxígeno, ocurre lo siguiente. El par electrónico del oxígeno tiene que quedar en 180 grados respecto yodo-carbono. Acá es donde tiene que haber un ángulo de 180 grados. 180 grados, entonces el ángulo de 180 es entre carbono, yodo y el par electrónico de ese oxígeno. Entonces, ¿da lo mismo como esté ubicado el oxígeno? No, ¿no es cierto? Porque el par electrónico, ¿en qué ángulo está respecto al enlace doble si es que fuese un carbonilo? 120, muy bien. Entonces, no da lo mismo la disposición angular. Acá tenemos un ángulo de aproximadamente 120. Entonces, no da lo mismo la disposición angular. Bueno, y de nuevo surge acá la pregunta. Ok, esta interacción es una interacción fuerte. ¿Por qué se forma? La explicación a eso la tenemos en un fenómeno cuántico. Entonces, vamos a avanzar para dar la explicación más fina de por qué se está formando. Dice, desde los años 90 se ha utilizado el concepto de puente de halógeno en ingeniería de cristales. Por ejemplo, en el diseño de fases sólidas con características conductoras o semiconductoras. En otras palabras, el puente de halógeno permite el flujo de electrones a través del entramado molecular. Y acá tenemos un ejemplo concreto. Este es un sistema de tipo conductor cristalino, dice ahí, un cristal superconductor. Por tanto, permite el flujo de los electrones de un lado a otro de la molécula con bastante facilidad.
Recuerden que los superconductores, ¿cuál es la característica? Que no ofrecen resistencia y por tanto la energía prácticamente no se pierde en forma de calor o ruido. ¿No han escuchado las torres de tensión que suenan cuando uno, porque la energía se disipa, entonces hay una pérdida en calor o ruido? Aquí no pasa ninguna pérdida, los electrones fluyen súper bien y lo que ahí tenemos es lo siguiente: un átomo de oro conectado a grupos nitrilo. Y así 4 veces. Y ese grupo nitrilo, nitrógeno, que sería este átomo de color azul, está a su vez haciendo interacciones favorables, como podemos ver acá. Esto es plano, no representa la tridimensionalidad del cristal. Está haciendo una interacción favorable con un átomo de yodo. Entonces después viene un átomo de yodo acá, conectado a su vez al anillo aromático. Ahí está ocurriendo entonces la interacción de puente de halógeno. Y eso permite el salto de los electrones de un lugar a otro. Bueno, al principio cuando uno recién comienza a ver este tipo de interacciones es rarísimo, ¿ya? Porque no debería ser, ¿no es cierto? Que un átomo de nitrógeno con un par electrónico tenga algún tipo de atracción favorable con un átomo de yodo rico en electrones. La respuesta, ¿dónde está? En el halógeno, ¿ok? La respuesta siempre está en el halógeno. Vamos hacia allá. Acá este es ya de los últimos ejemplos introductorios. ¿Cómo se llama este anillo, este heterociclo? Ay, ¿Cuál es el nombre de este heterociclo? piri. Exacto, piridina, muy bien. Bien. Y la piridina, recuerden que tiene un par electrónico. Y aquí tenemos otra vez que esta piridina está interactuando con un átomo de yodo que tiene electrones. Bueno, ¿qué es lo que se ha visto? Que el puente de halógeno es fuerte cuando en el anillo aromático, en este caso en el benceno, que está conectado al átomo de yodo, tenemos esto. ¿Qué rol juegan los átomos de flúor? ¿Electrodadores o electroatractores? Muy bien, son fuertes electroatractores. Todos estos son fuertes electroatractores. Se va a cargar el yodo. Tal cual, el yodo se vuelve bastante deficiente en carga por el efecto del flúor. Aún sin los flúor, el puente de halógeno funciona igual, pero se potencia cuando en el anillo aromático hay sistemas electroatractores. La interacción se vuelve más fuerte. ¿Hay alguna proteína que tenga flúor, cloro, bromo o yodo? No, ¿no es cierto? No hay halógeno en la proteína. Por tanto, siempre va a estar en el fármaco. Esa es una imagen solamente del cristal líquido. Y para poder entender la interacción, vamos a recordar esto. Los halógenos son átomos, pequeños o grandes, grandes. Excepto el flúor. Porque el flúor es el único átomo de la tabla periódica que es parecido al hidrógeno. ¿Ok? Entonces, flúor e hidrógeno son de similar tamaño. Esto está expresado en angstrom, donde un angstrom, recuerden que es igual a 10 elevado a menos 10 metros. Entonces, flúor e hidrógeno son muy compactos, muy parecidos, de tamaño similar. ¿Quiénes, por tanto, participan en puente de halógeno? Cloro, bromo y yodo. ¿Ok? ¿Cuál es el más grande? Yodo, por supuesto, este gigante. ¿Ok? Lo podemos hacer así. Después seguiría el bromo en tamaño. Y finalmente el cloro es el más pequeñito. ¿Ok? Aunque muy parecido al bromo. Hay átomos también relativamente grandes como el azufre. Pero ya después son mucho más chicos el oxígeno y el carbono. Cuando un átomo es grande, puede experimentar a mayor tamaño. Podemos tener mayor polarización radial.
tenemos mayor polarización radial, significa que los electrones se pueden mover por la superficie del halógeno de un lugar a otro con mucha facilidad. Los electrones se mueven, o sea, vamos a decir que los halógenos son átomos blandos. Los electrones se pueden mover, pueden migrar, excepto en el flúor. Flúor es un átomo duro. Los electrones no se van a mover en el flúor porque el flúor es muy electronegativo. Y por lo tanto, si ocurre polarización radial, vamos a tener que, y eso lo podemos ilustrar de manera gráfica de esta manera, que si un halógeno está conectado a un anillo aromático, entonces, por ejemplo, el yodo, sabemos que es grande, entonces los electrones experimentan polarización radial y se mueven hacia atrás de la molécula, es como que se recogen, y tenemos que en la superficie los electrones se empiezan a ir para atrás y queda aquí un espacio donde no hay electrones, y vamos a colocarle nombre a esto. Ese espacio ahí donde no hay electrones se llama sigma hole, y eso es electropositivo, o sea, eso es delta más. Y los electrones se recogen, por así decirlo, para atrás, o sea, aquí de manera radial tenemos un delta menos. Tenemos polarización radial. El átomo es tan grande que él mismo es un dipolo. Carga positiva y carga negativa en el mismo átomo. Pregunta, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál es el que se polariza más? ¿Cloro, bromo o yodo? Exacto. El más grande se polariza más. Así que los puentes de halógeno con yodo son bastante intensos. Bueno, pero ¿por qué no vemos tantos fármacos yodados? ¿Por qué no es tan común? Si esta interacción va a ser fuerte, favorable, hay una limitación para insertar mucho yodo en un fármaco. Se puede hacer, pero a nivel del paciente, de la persona, ¿qué podría pasar con moléculas muy yodadas? Puede ser como muy irritante. Claro, alergénico. Ok, mucho yodo. El yodo podría generar problemas de rechazo, es alergénico. Y es por eso que en ese caso recurrimos a cloro o bromo, cualquiera de los dos. ¿Ok? Vamos a recurrir a cloro o a bromo, que son muy parecidos en tamaño. Así que hay ahí una pequeña limitación. No digo que no se pueda hacer, pero es una limitación para llegar y modificar esto al antojo. Bien, aquí tenemos 3 moléculas donde podemos ver en este estudio reportado en el año 2009, donde podemos ver ahora a nivel computacional qué pasa con los electrones en la superficie. O sea, este es un mapa de potencial electrostático molecular, o PEM, Potential Electrostatic Map. Y en el primer caso, aquí en color rojo, si ustedes se fijan, vemos la estructura, tenemos que hay un benceno conectado con un CH2, después viene un oxígeno y después viene todo este anillo aromático, y aquí abajo tiene un cloro. Entonces acá tenemos un átomo de cloro. Este otro tiene bromos y este último tiene yodo. Entonces acá podemos ver, ok, este sería el cloro, acá está el cloro. El bromo, aquí están los bromos, y finalmente este yodo de acá es esta esfera de acá. Y ahí ustedes pueden ver la polarización radial que experimenta. Entonces, ¿qué significa verde? Significa que hay polarización radial, ok. Este es el sigma hole positivo. Tiene deficiencia de carga, es delta más. Pero, ¿quién tiene sigma hole más positivo? El bromo le gana. De acá tenemos el otro sigma hole. Y finalmente el yodo, acá está, súper azul, ¿no es cierto? No solamente entonces hacia abajo mejoramos en que es más positivo, sino en qué otro pequeño factor respecto al sigma hole en sí. ¿El sigma hole es igual en los 3 casos? ¿Dónde es más grande?
en el yodo, ¿no es cierto? Ya el sigma whole tiene mayor tamaño, es más positivo, y eso explicaría entonces por qué esto puede interaccionar favorablemente con un átomo rico en electrones. ¿Qué cosas ricas en electrones tenemos en las proteínas? Puede venir, muy bien, un oxígeno carbonílico, o podría venir un nitrógeno también de la proteína, siempre y cuando de alguna manera el par electrónico quede más o menos orientado para allá. No puede quedar orientado el protón, ¿se entiende? Tiene que quedar la parte negativa orientada hacia el sigma whole para que hagan buena interacción. Y además puede ocurrir lo siguiente, por ejemplo, en el caso del cloro, voy a ir para acá, se ha visto también que a veces hay puente de halógeno y simultáneamente puente de hidrógeno. ¿Cómo? ¿Cómo puede ocurrir simultáneamente en el mismo átomo eso? Excelente, muy bien. La zona roja, exacto. Acá por la zona roja podemos tener puente de hidrógeno. Entonces podría venir un oxígeno conectado al resto de la estructura y ahí vamos a tener puente de hidrógeno. Y al mismo tiempo puente de halógeno. O sea, es muy versátil tener un halógeno en la estructura. Perfecto. Habiendo dicho eso, entonces se entiende bastante. Ahora algunos ejemplos concretos más. Mostrar acá los pequeños cálculos y con esto ya no se les va a olvidar nunca más. Aquí hay un benceno, pero está así, ¿no es cierto? Secante al plano de la pizarra. Sigma whole, en todos los casos está el sigma whole. ¿Y qué pasa acá con el flúor? No tiene nada. Exacto. Así que mucho cuidado, el flúor no hace puente de halógeno, es 100% negativo. ¿Ok? Pero en los otros sí. En los otros tenemos positivo, positivo y este gigante acá, ¿no es cierto? Positivo. ¿Ok? Entonces cloro, bromo y yodo, el sigma whole y la polarización radial, pero flúor solamente puede hacer puente de hidrógeno. Entonces flúor solamente hace puente de hidrógeno. Los otros pueden hacer ambas cosas. Acá hay otras moléculas donde otra vez ustedes van a identificar fácil y rápido, ¿no es cierto? ¿Dónde está el halógeno? Bueno, aquí, por ejemplo, el halógeno es este. Y esto de acá probablemente un oxígeno, ¿no es cierto? Entonces, este sería el halógeno. Inmediatamente acá uno dice, ahí está el sigma whole. Sí. Claro, es llamativo. Inmediatamente sabemos que ahí está el halógeno. Y sí, parece comestible. Muy bien, dice, ejemplo, dice un agente que interactúa con el factor de la coagulación 10A, o sea, esta molécula fue diseñada como agente anticoagulante. Inhibe la cascada de la coagulación uniéndose a la proteína 10A de la cascada de coagulación sanguínea. Pregunta, sí. ¿Ese no forma un puente de hidrógeno y tal? Yo creo que es poco probable ya aquí entre el cloro y el oxígeno que hay una interacción. El nitrógeno y el carbonilo. Sí, podría pasar, exacto. Buena observación. Podría, si contamos ahí, a ver, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sí, podría estar pasando, claro que sí. Una interacción ahí, ¿no es cierto? Que podría girar. Claro, no sabemos la conformación que esto tiene en el espacio, pero existe la probabilidad de que esté quelado intramolecularmente. Podría ser. Así que es relevante eso, porque cuando uno diseña fármaco, uno a veces no quiere eso. Uno quiere que el protón interactúe con la proteína, no con internamente. Por tanto, a veces no es bueno eso. ¿Por qué podríamos reemplazar el NH? Por un simple carbono, ¿no es cierto? O tendríamos que alquilarlo. Por un metil, se podría alquilar con un metil o un éster que es más lábil. Un éster se rompería relativamente fácil acá. Pregunta, ¿y cómo se llama este anillo? Tiófeno, no. Ya. Por ahí va, muy bien. Benzotiófeno. Benzotiófeno. Ok, entonces, y tenemos allá un grupo X que dice acá, cuando X es cloro o bromo, dice la máxima potencia se alcanza si usted tiene cloro o bromo, acá en X. Y si usted lo reemplaza por cualquier otra cosa, disminuye la actividad. ¿Qué significa eso? Que está haciendo puente de halógeno, porque el flúor no sirve, cloro o bromo. Aquí hay otro derivado, parecido al anterior también, haciendo la interacción. Entonces, pregunta. Aquí tenemos tres halógenos. Ya son cloros el de acá y el de arriba.
¿Ok? Entonces, ¿cuál es el puente de halógeno, por ejemplo, acá? ¿Con cuál residuo? Ya tenemos que hay interacción con alanina, tirosina y valina. Entonces, interacción con alanina, interacción con tirosina, interacción con valina. ¿Con cuál es más probable, en base a lo que explicábamos al comienzo del ángulo que se esté llevando a cabo un puente de halógeno? El ángulo para el puente de halógeno tenía que ser ¿cuánto? 120, 180. Entonces, ¿con cuál? Con la tirosina. Con la tirosina. Con esa está en línea recta acá la imagen. Entonces ahí tenemos 180 grados. 180 grados. Y por tanto ahí tenemos el puente de halógeno. Segunda pregunta. ¿Con qué cosa de la tirosina está haciendo la interacción? Porque aquí solo está el código. ¿Qué es lo que ustedes esperarían que esté ocurriendo acá? Y hay dos posibles respuestas. Carbonilo. Ya, muy bien. Hay dos posibles respuestas. El OH del fenómeno. Ya, y lo voy a marcar, sí, porque resulta de que una posibilidad es que sea el residuo de la tirosina que esté generando la interacción. ¿Cuál residuo? El OH de la tirosina. Esa es una posibilidad. Que sea el alcohol de la tirosina que está haciendo la interacción. Pero se ha visto, y es más común, que los halógenos tienen un mayor grado de penetrancia, se le llama en la proteína. O sea, es muy común que el puente de halógeno ocurra con carbonilo o NH. Un carbonilo o NH de la proteína es muy común ese tipo de interacción. Por lo tanto, es probable que el halógeno, como es más grande, es como que entra más en la proteína, por así decirlo, y en realidad, tal vez en vez de estar haciéndolo con el OH, lo está haciendo con el carbonilo del backbone del enlace peptídico, o sea, con el carbonilo de la tirosina. Entonces, la otra posibilidad es que aquí sea el carbonilo, lo que ustedes vean que está interactuando. ¿Qué cosa? El oxígeno, por supuesto, del carbonilo. Entonces, la tirosina hace la interacción con el carbonilo del backbone. Eso es muy común en puentes de halógeno. Es como que el halógeno llega más adentro, por así decirlo, dentro de la proteína. Tiene como más facilidad porque tiene mayor radio, entonces entra más y por tanto los residuos serían más bien un estorbo y el halógeno llega hasta el mismísimo oxígeno del backbone. Ahora, ¿qué implicancia tiene eso? Por ejemplo, cuando uno está diseñando un fármaco, les voy a dar un ejemplo concreto, un fármaco antineoplásico. Uno de los problemas de los fármacos antineoplásicos es que hay resistencia porque las células mutan las proteínas, ¿no es cierto? Las células neoplásicas mutan. Y por ejemplo, si muta la tirosina, uno dice se va a perder la interacción. Cuando hay puente de halógeno, muchas veces no se pierde. Porque el backbone no va a desaparecer. Da lo mismo qué residuo usted tenga acá. Si la interacción era con el backbone, no se va a perder el puente de halógeno. Pero si usted tenía puente de hidrógeno, tal vez sí se pierde. Entonces, los puentes de halógeno son particularmente útiles cuando uno está tratando patologías que ofrecen resistencia por mutaciones. Llámese antineoplásicos, antivirales y en general cualquier agente citotóxico. Antibacterianos, antiparasitarios, antifúngicos, ese tipo de situaciones, muy relevante el puente de halógeno. La molécula se vuelve invulnerable a las mutaciones de la proteína. Pero ahí igualmente está como mostrando que está haciendo otras interacciones con Nina y... Gracias por la observación, se me estaba olvidando mencionar eso, claro que sí. Esas dos interacciones extra ya es menos probable ya, pero sí, podría ser que el NH esté tocando la parte negativa, o bien, si es que el oxígeno también mira para acá, como era el sigma Joule es grande, el halógeno es grande, entonces podría más de un oxígeno en distintos ángulos estar interactuando, pero estas interacciones serían más débiles. ¿Por qué? Porque no están en 180 grados. Entonces recuerden, el halógeno es grande, el sigma Joule es grande, entonces a veces ocurre que puede suceder más de una interacción, pero una de ellas es la fuerte y las otras son contactos más débiles.
Perfecto. Ya. Entonces vamos aquí abajo ahora. Segunda pregunta, ¿qué es esto? Entonces aquí otra vez tenemos nuestro halógeno interactuando con... ¿Qué era esto? Muy bien, el ácido disulfuro. Por tanto, a ver, acá en me salta la duda ya, porque fíjense, miren lo que pasó, qué interesante. Hay una Sí, citosina, pero hay otra. exacto. Y la otra, en vez de decir... perfecto. Cisteína y metionina, por algún proceso enzimático, quedaron interconectadas. Exacto, una demetilación. Muy bien. Ya pregunta, ¿qué es esto? Porque aquí entre medio esto está apuntando al enlace. Entonces, ¿cómo racionar? Ya es un puente disulfuro. Y el enlace puede ser la que entre en el... Miren, en realidad, es que, claro, eso es lo que vamos a explicar ahora. Da la impresión de que fuese el enlace, pero en realidad eso es una manera resumida de decir que algún par electrónico del azufre es en realidad el que está haciendo la interacción. Así que cuidado, no es que sea el enlace en sí mismo, sino que en realidad es algún par electrónico del azufre o ambos que están haciendo la interacción. Lo voy a hacer en color rojo. Porque el azufre es electronegativo y el halógeno tiene ahí el sigma hole electropositivo. ¿Okay? Entonces ahí está el sigma hole electropositivo. Pregunta, ¿y el azufre puede también ser aceptor de puente de halógeno? El azufre igual es grande, pero no. Así que mucho cuidado, el azufre no tiene polarización radial como lo hacen los halógenos. No puede echar para atrás los electrones para generar un sigma hole artificial, no va a suceder. ¿Ya? Así que mucho cuidado. Claro, exactamente. Es mucho más exacto en términos químicos, es más duro, es menos polarizable. Muy bien, y finalmente acá tenemos el último halógeno. Entonces acá esto sería el cloro interactuando con otra tirosina. Misma situación, tal vez el OH, como no está descrito, ya, tal vez el OH o bien el carbonilo o incluso el nitrógeno del enlace peptídico, ya, pero es menos probable. Ya, casi siempre es o un carbonilo o un residuo. Ya. Segundo ejemplo, y ahora aquí empezamos a entregar algún valor cuantitativo adicional que es relevante. Dice en este problema, el reemplazo por metil del bromo, que está ahí en la molécula, que se encuentra a 3 angstrom del oxígeno carbonilo de F. ¿Qué es lo que es F? A nivel de aminoácidos. Fenilalanina, muy bien. Resulta en una disminución del pKi para la timidina monofosfato quinasa, un inhibidor enzimático, un antiviral en este caso. Y tenemos que la distancia, aquí es lo que me interesa que destaquemos, más o menos que puente de hidrógeno, más, ¿cierto? O sea, pueden ocurrir porque el halógeno es más grande y por tanto, como esto se mide desde el núcleo, la distancia es mayor. ¿Dónde está la interacción? Entonces, esa interacción que se está mostrando acá, ¿cuál es? Vamos a maximizar la molécula. Encuentra el puente de halógeno. Esto es como un desafío, así. ¿Ya? Era el F30. Claro, porque se decía que era el F36. Muy bien. En el residuo, ¿no? Ya, entonces, ya, ¿es el residuo o es el backbone? Muy bien. Entonces, eso que ustedes ven ahí es el carbonilo del backbone. Eso que se está mostrando ahí es el carbonilo del backbone. Y el halógeno, acá está, este sería el bromo. ¿Okay? Entonces, este sería el átomo de bromo. Y la interacción, como vemos ahí, es con el par electrónico que está del lado del carbonilo con el sigma hole. No tiene un ángulo perfecto de 180, pero hay un contacto. ¿Okay? Y el residuo, ¿para dónde quedó? Para cualquier parte, porque el residuo es un estorbo. El halógeno logró llegar más adentro de la proteína. Bien, esa interacción entonces es relevante. Vamos al siguiente problema. Un inhibidor de enzima transcriptasa reversa, otro antiviral, anti-VIH en este caso. Y tenemos lo siguiente, dice que la inhibición, la actividad de estos inhibidores se debería a la formación de puentes de halógeno. Se buscan inhibidores
enzimáticos antivirales con puente de halógeno? Sí, porque resulta que la transcriptasa reversa, y eso está publicado en papers científicos, es la entidad biológica con la tasa de mutaciones más alta que existe en el planeta. Es la enzima que muta más rápido a nivel biológico. Y entonces tenemos que, acá se muestra la interacción, primero vemos la estructura molecular, tenemos acá el átomo de yodo, y la pregunta que les voy a hacer primero es, ¿la presencia de estos dos oxígenos favorece o empeora el puente de halógeno? Favorece. Son electroatractores. Muy bien. Sí, favorece. Entonces favorece. Electroatractor, electroatractor. Se incrementa el delta más del halógeno. O sea, ¿qué está pasando acá? Aquí está el halógeno, el yodo. A 3.4 angstrom está interactuando con... Muy bien. Carbonilo de backbone. Entonces, Con nitrógeno del enlace peptídico. sí, es ahí. Ahora vemos que está haciendo una doble interacción. Tal cual. Y acá abajo, entonces, muy bien. Ese es el NH. Recuerden que el NH queda en disposición. ¿Cómo se llamaba eso? Que el protón. Porque pregunta, acá el protón mira hacia el halógeno transoide. El protón mira para atrás. Así que cuidado, si el protón quedara hacia adelante estorbaría. Y el protón no se puede mover porque siempre es transoide, el protón está hacia atrás. Entonces uno dice, ¿y cómo puede ser? Sí, porque el nitrógeno tiene un par electrónico, pero es pobre esta interacción. Esta no es la mejor interacción porque el par electrónico está deslocalizado al exacto. Entonces esta interacción no es la más relevante, la de arriba es la más relevante. Lo segundo que llama la atención es que la interacción, si bien es cierto, es con un carbonilo y con un amino, pero de diferente aminoácido. No es con los dos del mismo aminoácido, sino que de diferente aminoácido. Entonces aquí vemos que el yodo llegó en profundidad a la proteína, ¿ok? Y los residuos salen porque el yodo se acerca directamente al backbone. 3.8 y 3.4 angstrom. O sea, puede llegar, creo que di el valor al principio, dije alrededor de 4 angstrom. Ahí vemos que ese, por ejemplo, está cerca de 4 angstrom de distancia. Esto es angstrom y eso es angstrom. Pregunta, ¿qué pasaría si usted reemplaza el yodo por flúor? No pasa nada porque no hay puente. Exacto. La afinidad bajaría incluso, porque habría, por ejemplo, con este oxígeno puede que se genere hasta una repulsión, aunque claro, al ser más chico, capaz que ni llega, ¿no es cierto?, tan cerca de los residuos. O sea, la gracia igual que esos fuentes de halógeno lleguen como al backbone, porque Tal cual. como para Exacto. Sí, en este caso precisamente, ya como este es mutante, ayuda bastante tener un halógeno ahí. Así es. Derivados de enzima tiroidea, poliyodados tenemos acá. Técnicamente hablando, estas 4 moléculas son aminoácidos. Camino y el carboxilo. Claro, son aminoácidos, pero no aminoácidos estructurales de proteína. Claro. Son aminoácidos. Son hormonas, dice acá. Entonces tenemos, vamos a marcar, De tres, la- entonces son aminoácidos. Y el último dice que no tiene actividad, el tercero dice acá casi nula actividad porque no tiene halógeno dentro de la estructura. ¿Ok? Entonces, a medida que aumentamos la halogenación, aumenta la afinidad del compuesto por el target. Ese es un ejemplo que solamente muestra cómo poliyodar algo genera una buena interacción. Acá está, hormona tiroidea, y ahí se ve fíjense, acá tengo el par electrónico. Entonces, otra vez dice fenilalanina. Fenilalanina tiene un benceno, pero ese no es el que está interactuando. Otra vez es el backbone del oxígeno. El par electrónico está a 3.05 angstrom del sigma whole y el ángulo es casi 180. Profe, ahí, ¿por qué se repite tanto la fenilalanina, el carbonilo de la... No fue por el ejemplo, los ejemplos solamente, claro. Coincidió, Creo pero que lo hemos visto hartas veces.
Lo hemos visto, claro, pero coincidió que en estos ejemplos era fenilalanina, pero no es obligatorio que sea fenilalanina. Ya puede ser cualquier otro carbonilo del backbone. 180 ángulos entonces de interacción, o sea, muy buena interacción. Y en el segundo ejemplo también ahí tienen otro derivado muy parecido al anterior, otra vez lo mismo, solo que el ángulo es más alejado de 180, ¿ok? Pero otra vez va a haber acá la interacción entre oxígeno y yodo. Fenilalanina, 121.8 grados, el par electrónico acá apuntando directamente al sigma hole y 3.23 angstrom de distancia. Veamos este último acá. Estructuras cristalinas de los complejos de quinasas CDK9 y CDK2 que se estabilizan otra vez por puente de halógeno. Entonces nuevamente tenemos el fármaco acá que está imitando, en este caso en particular, ¿a qué cosa? Este fármaco sería una imitación de qué cosa natural. A ver, miren, pensemos, ¿perdón? ¿Un antibiótico? Pero miren, piensen un poco, miren, esta parte de acá, esto es oxígeno, Sí. ¿ok? Oxígeno, luego tenemos que hay hidroxilo, esto de acá, ¿no es cierto?, es CH2OH, entonces eso tiene cara de carbohidrato, eso tiene cara pero no es carbohidrato en sí, pero tiene cara, digo, ¿por qué no es? Porque técnicamente para que sea carbohidrato necesitamos que haya una función acetal y no la hay, y luego acá tenemos conectado el heterociclo. Esto es muy parecido a un nucleócido. ¿Ok? O sea, los fragmentos necesarios para sintetizar ADN, material genético. ¿Ok? Que es un carbohidrato conectado a una base nitrogenada, pero esto no es una base nitrogenada. ¿Qué heterociclo es este? Mira. Benzimidazol. Imidazol, ¿verdad? Sí. Ahí está el famoso benzimidazol. Clorado, ¿ok? Es un benzimidazol diclorado. Y son esos cloros, los que en este caso vienen acá, a mostrarnos la gran afinidad enzimática de este fármaco. Acá está entonces backbone otra vez. ¿Y qué pasa con este de color azul? El nitrógeno de... Nitrógeno. Pero no va a ser, el protón viene como hacia nosotros. Ah, ya está. Entonces, claro, está como un contacto lateral, así que también es parte del puente de halógeno. Entonces hay una triple interacción. Por eso dice que todos son puentes de halógeno. Dice, todo lo anterior induce a pensar que el puente de halógeno podría ser un elemento a utilizar en el diseño de fármacos. Por supuesto. Ya, a ver, antes que vean eso, dejémoslo ahí bien pequeñito. ¿Cuánto era la energía promedio de un puente de hidrógeno? Exacto, ese es el valor promedio, porque el rango es más amplio. Bueno, puente de halógeno tiene el mismo rango que puente de hidrógeno. Entonces, eso quiero que recuerden. Y no se les va a olvidar más la importancia de puente de halógeno. Acá está. Puente de hidrógeno oscila de 0,25 a 40. Y dijimos que el valor promedio más el valor que se repite más es alrededor de 5 kilocalorías mol. Al igual que puente de halógeno. Entonces tienen exactamente el mismo rango. Puente de halógeno dice que va desde 1 a 40 kilocalorías mol. Entonces son prácticamente iguales. Diferencia. Cuando usted tenga una molécula halogenada, las propiedades farmacocinéticas son diferentes a una molécula que no está halogenada. ¿Cuál tiende a ser más hidrosoluble? ¿Cuál molécula es más hidrosoluble? ¿La halogenada o la no halogenada? Exacto. Entonces las propiedades farmacocinéticas cambian. Muy bien. Dice, sus energías habituales tienen valores similares a las de interacciones pipí, puentes salinos, mayores que las interacciones de hidrofóbicas y contactos de Van der Waals. Bueno, para ya ir finalizando la idea, dice, en general, esto ya también lo explicábamos,
La fuerza de los puentes de halógeno disminuye en la medida que disminuye el radio. Y no se encuentran ejemplos que involucren flúor. Y obviamente, aparte del radio, eso depende también del ángulo de interacción. Acá hay un ejemplo concreto. Pregunta. La actividad biológica, consideremos estos derivados, la actividad biológica, ¿cuándo es mayor? Cuando el IC50 es mayor o menor. Entonces, esto es concentración inhibitoria 50. Concentración que inhibe el 50% de actividad de la enzima. Exacto. A menor valor, mayor potencia. Entonces estamos hablando de que el más potente acá es... Muy bien. El que tiene yodo en R5 es más potente. Luego le seguiría con bromo. Y los otros dos, ¿no es cierto? Después ya tienen valores, por ejemplo, este ya con un metil desaparece. Algo se mantiene con hidrógeno, llama la atención, ¿no es cierto? Hay cierta retención de la actividad, pero ya el metil, ¿por qué con el metil creen ustedes que se pierde tanto? Genera muy bien impedimento estérico. Muy bien. Pregunta, ¿y cuál de esos cuatro, aquí para irnos adelantando a lo de Cusser que vamos a ver también, cuál de estos cuatro tiene el mayor PIC50? El IC50. Vamos a calcular aquí, miren, hagamos lo siguiente. Sí, para ir P, ya vamos a calcular aquí al lado el PIC50. Ya, el PIC50 es adimensional. Entonces, ayúdenme ustedes a calcular rapidito el PIC50, que es adimensional. Y para eso, primero, todos estos valores que están acá deben expresarlos como molar, no como micromolar. O sea, hay que dividirlo por 1000. Porque están como micro, ¿no es cierto? Están como micro, entonces micromolar, ustedes dicen ese valor lo llevo a molar y de ahí calculo el P. ¿Qué es lo que es P? P es menos logaritmo exacto de el IC50. Menos logaritmo. Entonces, rápidamente calculemos los valores. Del I5 da ¿Ya? 2.61. ¿Él sería del más activo? Sí. Ya, vamos para allá. R5. El de verdad, debajo. Con yodo. A ver, pero si hacemos... A ver, consulta. Por ejemplo, en el de abajo, esto sería lo mismo que decir 6 menos logaritmo de 2.4. Así fue hecho, ¿no? ¿Sí? ¿Pero por qué 6, profe? 6 menos... tiro, un segundo, voy a calcular acá donde tengo científico ahí. Ok, 6 menos, paréntesis, logaritmo ya de logaritmo de 2.4. Y eso me daría el de abajo 5.62. ¿Ya? El otro sería 6 menos logaritmo de 13.95. 6 menos logaritmo de 59.61 y finalmente, ¿no es cierto?, 6 menos logaritmo de 17.45. Vamos a calcular esos valores. Veamos cuánto da. Okay, al tiro doy la explicación. Ya, 6 menos y ahí tenemos el valor. Este es 4.86. Este es 4.22. Y finalmente el de arriba es 4.76. Porque ahí hay órdenes de magnitud, ¿no? Sí, hay que hacer la conversión y yo les voy a mostrar ahora porque con esto vamos a trabajar en tablas de Cusser, entonces la conversión hay que hacerla correctamente.
P y C50 se ocupa mucho en artículos científicos de estas temáticas y como pueden ver, el más potente tiene el valor P más alto, más bajo. El más potente es el último, ¿no es cierto? Sí. El menor IC50, Más alto el P. exacto, o el mayor P IC50. Así que son inversamente proporcionales, cuidado. Y ahí no es por fastidiar y calcular numéricamente lo que sea, lo vamos a ocupar. Vamos a trabajar en QSAR con estos valores. ¿Y por qué, no es cierto, este valor 6? Consideremos el de abajo, 2.4 micromolar, dice ahí. Entonces, vamos a hacer el cálculo acá. 2.4 micromolar. Bueno, ese es el valor, ya ese es el valor de IC50. Entonces, como queremos el P, vamos a decir que IC50 es igual a 2.4 por micro. Micro significa 10 elevado a menos menos 6 molar. ¿Se fijan? Y ahora le calculamos menos logaritmo, que es igual que decir P. Entonces tendríamos que el P IC50 es igual a menos logaritmo de 2.4 por 10 elevado a menos 6. Ahora sí, ¿no es cierto? Ya. Y ahí por propiedades de logaritmo, ¿qué propiedades aplican ustedes? Que se puede separar en suma. En suma, ¿no es cierto? P IC50 es igual a... Y ahí tenemos la separación, tenemos este exponente. Baja como... Exacto. Sí. 6 menos logaritmo de 2.4. De ahí venía entonces la explicación. Bien. Y eso lo van a tener que hacer siempre. ¿Qué pasa si la actividad fuera nanomolar? ¿Qué pasa si hubiese sido 2.4 nanomolar? Estaría 10 elevado a 9. 9 órdenes de magnitud. Ya 10 elevado a menos 9. Claro, y por tanto la fórmula quedaría 9 menos logaritmo de 2.4. Ya, así que cuidado, porque yo les voy a pasar unas tablas de unos trabajos y ustedes van a convertir eso numéricamente de esta manera, y aquí a veces se cometen errores. A veces también surge la pregunta, ¿cómo convertir? Bueno, eso lo vamos a ver en la parte más práctica, ¿ya? En el pasado, en algún momento, a ver, sin el afán de ser autorreferente, pero para... No sé si esto estará aquí siempre el problema... A ver... Eso siempre se desconecta, hay que estar. Hay que estar, claro. Constantemente. Va. ¿Qué pasó? Ahí sí. A ver, por ejemplo, vamos a cualquiera nomás. Uno que tenga. Miren, vamos a ir a esta pequeña tabla. Este es un trabajo de QSAR donde tenemos la actividad de qué cosa. ¿Qué es MIC? Concentración mínima inhibitoria, o sea, estos son antibacterianos. Y nótese que el MIC está expresado en microgramo por ml, microgramo dividido ml. ¿Cómo llegamos al PMIC mol partido por litro? Bueno, hay que transformar de microgramo a mol. ¿Y cómo hacemos eso? Con el peso molecular del fármaco. O sea, tuvimos que transformar de microgramo a ml a mol por litro, y ahí recién, o sea, a molar, aplicar el menos logaritmo.
otro ejemplo, ¿ya? Para poder tener ese valor, ¿ya? Entonces, aquí viendo este valor, ustedes dicen, el más alto es el más potente, cuando uno ve el P. ¿Qué pasa si uno tiene otra variable un poco más rara? Como por ejemplo, una planta que crece. Ya para que vean que esto no solo se aplica en química medicinal, sino que esto se puede aplicar a una infinidad de cosas. Acá, miren. Acá se veía que la planta crecía cuando se le aplicaba cierto fármaco, se elonga. Entonces, milímetros, ¿no es cierto? Podemos hacer la conversión a la elongación. Entonces, tenemos acá P, elongación. El menos logaritmo de la elongación que experimentaba el tallo de la planta. Así que también podemos llevar esto ¿cómo se llama? A cualquier variable. Ahora ustedes dirán, ¿y por qué hay que calcular el logaritmo? ¿Por qué no puedo trabajar directo con el número? ¿Por qué tengo que tener un valor logarítmico? Eso proviene de la ecuación de Hansch, que vamos a explicar luego, que muestra que el comportamiento o la linealidad de acción de un fármaco se explica mejor cuando la escala es logarítmica que cuando usted no tiene escala logarítmica. En otras palabras, con una escala logarítmica usted logra encontrar una ecuación lineal entre la actividad y los descriptores biológicos que explican dicha actividad. Profe, ¿qué descriptores se usan? Vamos a comenzar nosotros con lo que se llama descriptores de Free-Wilson, que son estructurales. Vamos a comenzar con eso, ¿ya? Bien, y para ir terminando ya la idea, aquí dice, finalmente se muestra otro, ya, ayúdenme acá a encontrar el puente de halógeno. Entonces hay dos fármacos superpuestos acá, y Vale. pareciera ser, ¿no es cierto?, hacia dónde está la prolina. Ya, entonces acá está la prolina, ok, aquí está el oxígeno, y está proyectado muy bien a 3.25 angstrom. Y la valina. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿cuál fármaco es mejor, el rosado o el blanco? El rosado. El rosado está haciendo puente de halógeno. El blanco no, es que tiene acá un etil. El otro tiene el yodo. Ya, y para arriba, También con la valina. con la varina. Con Y el también, carbonilo del vaca. Carbonilo. muy bien, con el carbonilo, porque acá está el residuo, la cadena alquílica de la valina, así que otra vez. Y acá, ¿qué es esto? Entonces, exacto, este es puente de hidrógeno. Muy ¿De bien. la morada o de la morada? Este es de la morada. Los dos tienen, creo, a ver, la morada. de la Nitrógeno, morada entre el con par del nitrógeno con el carbonilo. Sí. Claro, aquí está el protón y está haciendo la interacción. 2.7, entonces, ven, las interacciones son a mayor distancia y son tan potentes como puente de hidrógeno. Bien, eso ya lo expliqué. La disposición angular tiene que ser de alrededor de 180 grados idealmente, y contra más angular es, se va perdiendo. Si no es una línea, la fuerza de la interacción se va perdiendo. Si es Y una se ha línea de visto, mayor energía igual asociada al... claro, la interacción es más fuerte. Si es lineal, 180 grados, la energía de interacción es mayor. Entonces dentro del rango podría llegar a 40 kilocalorías si es que todo está perfecto. Teóricamente sí, pero cuesta mucho pillar que algo tenga 40. Eso sería un caso rarísimo, ¿ya? Pero claro, en teoría sí, si que las condiciones fueran ideales y tendríamos la máxima energía. Bueno, lo último es que se ha visto que a veces en algunas estructuras cristalinas el agua actúa de puente. Entonces lo que tenemos acá, eso que está ahí, es una molécula de agua. Y la pregunta es, ¿qué está pasando acá? Esto fue cristalizado, esto tiene valor cuando usted lo encuentra en la estructura cristalina de una proteína. Acá está el halógeno. El halógeno, ¿con quién está interactuando? Con el oxígeno del agua. Por tanto, es el sigma Joule con el par electrónico del oxígeno de una molécula de agua. Y a su vez, ¿qué está haciendo la molécula de agua con la proteína? Puede actuar como dador o aceptor de puente de hidrógeno. ¿Ok? Entonces, como dador o aceptor de puente de hidrógeno. O sea, el agua forma un puente perfecto, generando una interacción favorable mediada por puente de halógeno. ¿Cuándo esto es importante? En diseño de fármacos en sí, no es muy relevante, salvo que usted encuentre eso en un cristal real de una proteína. Cuando uno lo diseña y uno mete agua para que se logre hacer la interacción, no es muy creíble, tiene mucho margen de error.
Cuando uno quiere diseñar, uno quiere que directamente el fármaco haga las interacciones y no el agua. Ese es el problema, sí. Buena la desopatación. Pero ahí están ocurriendo igual interacciones con el agua entre el halógeno. Claro. Y el halógeno igual da propiedades lipofílicas. Sí. Entonces, Exacto, es interesante eso, hay todo un tema entrópico ahí. Claro, por eso les digo, esa molécula de agua, ¿cómo sabemos que queda ahí? Por cristalografía, porque el sentido común nos dice de que en realidad no va a querer hacer un contacto con un halógeno, pero ocurre esto, ocurre, y la pregunta es ¿por cuánto tiempo ocurre? Si está cristalizado, quiere decir que es relevante, si no está cristalizado, no es relevante. ¿Cómo usted puede obtener una información si esto permanece o no a través del tiempo con un cálculo de dinámica molecular? Tiene que hacer un cálculo de dinámica molecular, es la única forma de ver si perdura o no a través del tiempo. Ejemplo. procesos largos. Mire, cuando usted hace dinámica, usted exige que eso obviamente vaya con agua, porque uno tiene que simular la célula. Entonces, cuando uno simula la célula, pasa esto. Usted puede encontrar cosas como esta. Acá. Mire, en este estudio ya, de nuevo, no es por ser autorreferente, pero es lo que tengo a mano acá para mostrarles. Se encontró esto, que esta molécula es muy buena, tiene un patrón de interacciones muy favorable con la proteína, y acá están lisinas, acá está el triptófano, fenilalanina, y ustedes me dicen, primera pregunta, ¿qué interacciones se está haciendo? ¿Cómo se llama este grupo funcional? Muy bien, un carboxilato con las lisinas. ¿Qué interacciones son estas? Puente salino, ¿no? Muy bien, la lisina está positiva, puente salino y puente de hidrógeno. La suma de todos esos porcentajes es el tiempo que perdura a través de la simulación. O sea, si ustedes suman todo eso, casi el 100% del tiempo hay anclaje favorable. Pregunta, ¿qué interacción es esta? Puente de hidrógeno. Puente de hidrógeno. La flecha va hacia el oxígeno, significa que el protón polar NH del triptófano está haciendo el puente de hidrógeno. ¿Y qué interacción es esta? Muy bien, estas dos últimas son pi stacking, con fenilalanina y con fenilalanina. Perduran por un 64% del tiempo de simulación y esta por un 57%. Pregunta, ¿el hidroxilo hizo algo a través del tiempo? No mucho. Pareciera ser que el hidroxilo no hace nada, ¿ok? Pero aquí viene la parte relevante. Ese hidroxilo que está ahí tiene un rol entrópico que se descubrió cuando se hizo la simulación sin el hidroxilo. Sin el hidroxilo uno esperaría que todo esto permanezca igual. Porque el hidroxilo, ¿qué está haciendo? Nada, o sea, está en contacto con el agua. Pero aquí viene el drama. Miren. Sacamos el hidroxilo y vean lo que pasa. Pasó algo no muy agradable. Este es igual, pero sin el hidroxilo. Y al no estar el hidroxilo, el agua invade la cavidad. Y el agua, ¿qué está haciendo ahora? Está mediando las interacciones. Ustedes dirán, pero igual las mantiene. No es tan bueno como cuando directamente ocurre la interacción. Ese es el problema. ¿Y por qué el oxígeno hace un efecto de electrotractor? Pareciera ser que favorece que el agua entrópicamente prefiera estar por fuera que entrar a la cavidad. Porque aquí el hidroxilo es polar. Sí. Entonces hace interacciones de puente de hidrógeno con el medio. Pero al sacarlo, el agua es como que no tiene ese guardián ahí y invade la cavidad y nos genera este problema. Que uno dice, claro, pero a lo mejor igual perduran, sí, pero es que esto es menos estable que directamente con la proteína. ¿Ok? Así que eso a tenerlo en consideración. Ya. Qué locura. Volvemos acá. Y ya con esto estamos culminando la sesión de hoy. Aquí simplemente se está mostrando el agua, lo que hace el agua. Volvamos acá y no sé por qué no me muestra el... Ahí sí, ya.
tenemos que el agua, este es el agua, como ustedes pueden ver, haciendo ¿qué cosa? El puente de halógeno, ¿ok? Y también podría suceder esto. ¿Por qué aquí dice puente de hidrógeno? Exacto, muy bien, con la parte electronegativa del halógeno, está de lado. ¿Okay? Pueden darse esas dos situaciones mediadas por agua. Y ahí lo último, dice acá, ¿por qué se le debería prestar atención al puente de halógeno? Porque las proteínas están formadas por enlaces peptídicos y la presencia de átomos de oxígeno es común, o sea, todo el backbone está lleno de oxígeno, los que pueden emplearse para formar interacciones de puente de halógeno con el potencial fármaco. Entonces acá tenemos que el puente de halógeno va a poder ser con el oxígeno o con el nitrógeno del backbone, pero principalmente con el oxígeno, y la cadena lateral va a quedar mirando hacia cualquier otra parte. Conclusiones para toda esta parte de interacciones intermoleculares, que espero que las repasen, no se les olvide más porque ahora las vamos a ver en abundancia, en varios ejemplos concretos. Entonces vamos a tener que son puente de hidrógeno, pi-stacking, puente de halógeno y en menor medida las iónicas, las hidrofóbicas, etc. A ver, nómbrenme alguna que no está acá en la lista. Aquí se nombra lo más relevante: puente de hidrógeno, puente de halógeno, pi-stacking. Muy bien, por ejemplo ahí no se muestra el picatión. ¿Hidrofóbicas están? Sí. ¿Sí? Iónica o puente salino también. ¿Por qué no se mencionan las de Van der Waals? Exacto. Y todos los fármacos y todas las superficies tienen Van der Waals, así que no es algo en lo que uno piense para hacer diseño de fármaco. Se debe tener en consideración el elemento angular en las interacciones de puente de hidrógeno y de puente de halógeno. No olvidar eso, el ángulo no da lo mismo y la distancia tampoco. ¿Cuánto era la distancia del puente de hidrógeno? 2.5. Muy bien. Ya, perfecto. De 2 a 2.5 angstrom aproximadamente. ¿Y el puente de halógeno? Era más grande, 3. Exacto. Muy bien, de 3 a 4 angstrom. Sí, ángulo y también distancia. Porque uno dice, contra más cerca mejor. Hay un límite, porque el puente de halógeno, si llega a estar demasiado cerca, ¿qué va a pasar? Repulsión estérica. Va a primar la repulsión por sobre la atracción. En el caso de las interacciones pi-stacking se favorece cuando ambos anillos son complementarios en densidad electrónica. ¿Qué significa esto? Que uno tiene el electrón enriquecido y el otro Exacto. Exacto. Si se da eso, y por lo general, en el fármaco, es más fácil tener el anillo como electrófilo. El anillo aromático como electrófilo. ¿Por qué digo por lo general? Porque en la proteína, ¿qué anillo aromático usted tiene? Fenilalanina, tirosina, triptófano, que son electroenriquecidos. Un conocimiento basado en los residuos del sitio de interés y los estados de ionización a pH fisiológico y los aminoácidos es necesario tenerlo en consideración para un apropiado diseño de nodo. Ok, solamente hay un caso en que puede haber un anillo aromático de la proteína electrofílico. ¿Cuál? ¿Con qué residuo? A ver si se van acordando en la medida que va apareciendo. Exacto, con histidina. Muy bien, entonces puede darse que con histidina, si es que está protonada, va a actuar como anillo aromático electrofílico y ahí requeriríamos que el fármaco sea nucleofílico. Bien.